Hola, hola, bienvenidos a la última ayudantía de máquinas eléctricas. En este caso voy a resolver dos de los ejercicios del compilado de máquinas acopladas. El primero es el problema número uno y el segundo que voy a resolver es uno que añadí yo para este nuevo semestre, que es el último al final de este compilado. Bueno, el problema uno, nos dicen que hay un grupo motor inducción jaula de ardilla con un generador síncrono y se alimenta una carga trifásica con tal impedancia. Nos dan también un torque resistivo, ¿cierto? El motor de inducción se alimenta por un inversor trifásico y nos dan las características del generador como también del motor. Y hay unos cuantos parámetros más que los vamos a ir viendo a medida que resolvamos el ejercicio. Así que y nos dicen que se quiere alimentar la carga con 280 volts fase y 50 Hz. Entonces, lo primero que tenemos en este ejercicio, ¿cierto? Es identificar que tenemos una ¿se ve bien? Parece. Una máquina de inducción, ¿cierto? MI, ¿cierto? Que aquí la alimenta un inversor trifásico y que está acoplada mecánicamente, ¿cierto? A otra máquina, ¿cierto? Que es una MS con aquí un rotor, ¿cierto? Que es lo que le permite generar el eje. Y de esto lo que sale es están alimentando una carga trifásica. Vamos a hacerla acá. No están muy proporcionados los dibujos, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Entonces ahí y ahí, ya, disculpen el dibujo. Eh, nos están diciendo que la carga por fase es de 8 más 6 J. Nos están diciendo que también el voltaje de carga es 380 volts. Fase. Y esto es lo principal, ¿cierto? Déjenme revisar que no se me esté pasando nada. Ah, sí, no está. Ah, y la puse así porque nos dicen que está conectada en estrella. Entonces lo que podemos hacer en este ejercicio, ¿cierto? Es hacer como un zoom a solo una... Uy, a solo una fase del circuito, ¿cierto? Donde vamos a tener el clásico circuito de máquina síncrona. Eje, la reactancia síncrona. Y en este caso vamos a tener nuestra carga, ¿cierto? ZL con un voltaje, en este caso estamos en estrella, ¿cierto? Entonces lo que nos dan es el voltaje fase, entonces hay que dejar esto casi, ¿cierto? Ahí. Voltaje fase neutro que es igual a 200 volts, ¿cierto? Porque nos dan en fase y nosotros lo tenemos conectado en fase neutro. Nos dicen que esto vale 1 ohm y que esto vale 0,2 ohm, ¿cierto? Ya. Y lo que nos pide es calcular la corriente rotórica necesaria para generar el eje necesario para, generar el voltaje necesario, ¿cierto? Entonces básicamente tenemos un IR, ¿cierto? Que genera un eje y este eje genera un voltaje de salida que es el que alimenta nuestra carga L. Entonces lo que tenemos que hacer, conocemos esto, ¿cierto? Y ahora tenemos que calcular eje y luego del eje podemos calcular la corriente rotórica porque nos dan una relación lineal. Entonces, lo primero, como nos dan el voltaje que nuestra carga debe tener, ¿cierto? Podemos calcular directamente la corriente de armadura o la de línea, ¿cierto? Porque cuando está conectado a una estrella, la corriente de línea va a ser directamente la de armadura. Entonces, corriente de línea, que es igual a la corriente de armadura, es igual a 220 volts, ¿cierto? Ahí. Dividido en 8 más 6 J omega. ¿Cierto? Sí. Que esto es igual a 220 dividido en 10 por un factor de 6-8, arco tangente, 36,87 grados. Por lo tanto, nuestra corriente de armadura es 22 con un desfase de menos 36,87 grados. ¿Cierto? Esta es nuestra corriente de armadura. Y con la corriente de armadura, ¿cierto?
En este caso va así, porque es un generador. Y ya ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestro eje. Entonces por malla tenemos lo siguiente. Eje E es igual a JXS, ¿cierto? Más, perdón, me faltó el, ahí sí, más RS, ¿cierto? Por la corriente armadura, más nuestra carga por ya, ¿cierto? Aquí tenemos dos caminos para resolver este ejercicio. Podemos llegar y decir al tiro que esto es 220, ¿cierto? Porque nos lo dice con un desfase igual a 0. O el otro camino es factorizar por la corriente, ¿cierto? Y nos va a quedar, esto era, acordamos que esto era 1, esto era 0,2. Entonces va a quedar 1 más, ¿dónde lo tengo? Aquí. Va a quedar 1 más 6 y 0,2 más 8, ¿cierto? Nos va a quedar, se me olvidó, 8,2 más 7J, ¿cierto? Nos va a quedar. Entonces tenemos el que podemos resolver esto o resolver esto, ¿cierto? Vamos a llegar al mismo resultado. Y aquí cada uno decide por qué camino irse. Yo prefiero en este caso este porque incluye menos desarrollo fasorial y eso siempre ahorra un par de pasos y implica menos errores de arrastre. Entonces nuestro eje se va a los 22, ¿cierto? Menos 36,87 grados por... Vamos a hacer esto para que quede ordenado. Módulo 8 punto al cuadrado más 7 al cuadrado raíz 10,78 15 ya 7 y 8.2 arco tangente 40,486 grados y esto nos va a dar un eje de 22 por 10.68 237 193 y el desfase es de 40.436. Bueno, esto y esto. Con esto tenemos calculado nuestro voltaje inducido, ¿cierto? Y ahora ya tenemos esto, nos falta esto nomás. Nos dicen de enunciado que eje, ¿cierto? Ahí, es igual a, ¿dónde lo tengo? Aquí. 150 por IR, pero aquí ojo, que en el paréntesis nos ponen voltaje fase, ¿cierto? Y nosotros estamos trabajando con voltaje fase neutro. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente dividir raíz de 3 acá, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar ahora neutro. Por lo que ahora simplemente es nuestro eje el que llegamos, 3 partido en 350. Igual a nuestra corriente rotórica. Es importante aquí, es el módulo. Porque nuestra corriente rotórica no es DC. Entonces, si hacemos el 237 por 123 por raíz de 3, dividido en 350, nos da una corriente rotórica de 1,1738 amperes. ¿Cierto? Y con esto tenemos el primer apartado. Este era el apartado A. En el apartado B, déjenme revisar que nos pedían la potencia mecánica y el torque electromagnético del motor de inducción deben llegar al eje. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos que entender algo súper claro, que es cuando tenemos máquinas acopladas, ver quiénes son la carga y quiénes son los que dan como el torque actuante para vencer esa carga, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos un generador, este generador necesita, ¿cierto?, que su rotor se mueva. Por lo que él va a ser una carga, el eje mecánico de nuestro generador va a ser una carga para el motor que lo esté moviendo. Por lo que, si hacemos, por ejemplo, sumatoria de torques, nos quedaría que, en este caso, nuestro motor sería nuestro torque positivo, ¿cierto?, el torque actuante, MI, máquina de inducción, menos torque MS, ¿cierto?, igual 0.
pero a nosotros esto sería el caso donde no haya roce, pero nos están diciendo que existe roce, ¿cierto? Entonces en este caso el roce también es una carga, ¿cierto? Entonces nos va a quedar aquí mismo, torque F de fricción igual 0. Entonces el torque que nuestro motor de inducción debe entregar debe ser igual a al torque de la máquina síncrona más el torque de fricción. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que torque por W es igual potencia. Entonces directamente podemos hacer balance de potencias. En potencia ms, pensando, porque recuerden, como el eje está acoplado, todos deben girar a la misma velocidad. Y porque está en el mismo eje. Y esto, ¿cierto? Entonces necesitamos esto y esto. Devolvámonos un poco a esto, al esquemático, se podría decir. Y esto es una carga, vamos a dejarlo así. Ahí. Ya, no sé qué mejor así, ¿cierto? Este ZL tiene una parte R, ¿cierto? Resistencia que disipa, más un JX, lo mismo acá, un RS y aquí un XS, ¿cierto? A nosotros aquí no nos interesa la potencia aparente, nos interesa solo la potencia activa. Y nosotros sabemos que lo único que en un circuito consume potencia activa es la parte, son las resistencias, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la potencia, y como en este caso no estamos asumiendo pérdidas como de eje a inducido, vamos a decir que la potencia, en este caso monofásica, es igual al módulo de la corriente al cuadrado por la resistencia equivalente, ¿cierto? Que en este caso sería la suma de RL más RS, por lo que sería 22 al cuadrado por 8,2. Y esto nos da 3968,8 watts. Y si queremos la potencia trifásica, ¿cierto?, porque estamos trabajando con potencia trifásica, al ser 3 cargas, es simplemente esto por 3, que nos da 11.906,4 watts. ¿Cierto? Sí. Entonces ya tenemos este, nos falta este. Bueno, la potencia de fricción nos la dan directamente en el enunciado, que es una relación 0,04 por la velocidad mecánica, ¿cierto? Y nosotros sabemos de la máquina síncrona que la velocidad mecánica de una máquina síncrona, o sea, la velocidad mecánica de una máquina síncrona es la velocidad síncrona, que esta a su vez es la velocidad de la red partido en el número de pares de polos, que en este caso nos dicen que son 4 polos, por lo tanto son 2. Entonces es 2pi por 50, ¿cierto? 50 Hz partido en 2, y esto nos da que Wm es igual a aquí lo tengo, 0,08 radianes por segundo. Entonces si esto lo llevamos aquí, vamos a encontrar que la potencia de fricción es de no lo tengo calculado, lo calculo el tiro, cuadrado por 0,04, 986,96. Aquí no se confundan con trifásico o monofásico, porque en este caso ocupamos trifásico porque la máquina está entregando una carga trifásica y está conectada de manera trifásica, pero en el eje solo tenemos un eje, no existe un eje, por lo menos en este caso, trifásico, así que ojo aquí de no multiplicar esto por 3. Entonces finalmente podemos calcular
de aquí, ¿cierto? Ya tenemos esto. La potencia que entregar al eje. Esto es igual a la suma, lo cual da 12.893,36 watts. ¿Cierto? Pedían? Nos piden la potencia mecánica y el torque electromagnético. De antes, ¿cierto? Sabemos que torque por W es igual potencia, entonces simplemente torque es P dividido en potencia. Y esto es igual a 12.893.36 dividido en 157.08. Nos da un torque de M, 800,08 newtons metro, ¿cierto? Entonces, puntos clave de este ejercicio: identificar quiénes son la carga y quién es el torque actuante, recordar la velocidad síncrona y que la potencia está dada solo por los elementos activos de un circuito. Entonces, en la parte C nos piden el voltaje y la frecuencia que tiene que entregar el inversor para que el motor de inducción pueda operar bajo las condiciones anteriores con un deslizamiento del 5%. Ya. Entonces, lo que nos están diciendo es que nuestro motor, ¿cierto?, tiene el eje girando a 50 Hz, ¿cierto? Eje girando a 50 Hz. Y nosotros sabemos que de una máquina, en un motor de inducción, máquina de inducción, la velocidad síncrona es distinta, ¿cierto?, sí, a la mecánica. Porque como dice su nombre, para que exista torque electromagnético tiene que haber un movimiento relativo entre el rotor y el campo magnético que está girando, ¿cierto? Entonces, en esto lo que tenemos es decir, que la frecuencia que nuestro inversor nos va a entregar, ¿cierto?, es distinta a los 50 Hz que está girando el rotor. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el rotor, ¿cierto?, más la velocidad mecánica es igual a la velocidad síncrona. En una máquina de inducción definimos esto como la velocidad de deslizamiento, ¿cierto? Entonces lo cambiamos al tiro por una D, ¿cierto? Pam, pam, pam. Que sabemos también que el deslizamiento se nos define como WD partido en WS. Que si reemplazamos, ¿cierto?, vamos a llegar a lo siguiente: S igual WS menos WM, ¿cierto?, partido en WS. Si igual estamos multiplicando, va a quedar WS, ¿cierto?, factor de S menos 1 menos WM, ¿cierto? Y para que quede positivo, 1 menos S es igual a WM. Sí. Entonces, nosotros sabemos que nuestra frecuencia síncrona son los 50 Hz, o bueno, en realidad 2pi por 50 Hz. Partido en los pares de polos, que no se nos olvide, ¿cierto? Y nos dicen que S es 0.05. Entonces nuestra velocidad síncrona es igual a esto. No me estoy complicando ahí. Eso que nos da 165.347 radianes por segundo. Esta es la frecuencia síncrona de nuestra máquina. Perfecto, entonces nosotros sabemos, ¿cierto? Siempre acordémonos que la frecuencia de la red
partido en los pares de polos, es igual a nuestra frecuencia síncrona en las máquinas. Por lo tanto, nuestra frecuencia de la red, que en este caso es nuestro inversor, ¿cierto? Ahora es nuestro inversor, es igual a WS por 2, porque son dos pares de polos. Y lo mismo, entonces, W inversor es igual a este número de acá multiplicado por 2, que nos da 165.347 por 2. 330.748 radianes por segundo, que en frecuencia es, dividido en 2pi, 52,64 Hz. Entonces, esta es la frecuencia que nuestro inversor debe entregar para que nuestro eje mecánico gire a 50 Hz y así pueda suministrar nuestro generador el voltaje a 50 Hz a las cargas. ¿Cierto? Entonces, con esto estamos con la primera parte del apartado C. Y nos piden, lo otro que nos pedían que era voltaje. Ya. Aquí nos acordamos de la ecuación de torque de una máquina síncrona, ¿cierto? O sea, de inducción, perdón, ¿cierto? En este caso trifásico. Por eso nos lo pueden calcular antes. S por WS. Estoy viendo mis torpeos. Al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso es inversor por la resistencia equivalente menos esto. Pues se me quedó corto ay. Y ya. Y esto debe ser igual al torque que estamos suministrando, ¿cierto? Ya. Aquí. ¿Cierto? En el mismo enunciado nos dan una tabla, ¿cierto? De la máquina de inducción. La tabla nos está diciendo que el X equivalente es 0,35, ¿cierto? 0,35 ohms. ¿Podemos llegar y ocupar estos 0,35 ohms aquí? Ahí sí. ¿Podemos? Piénsenlo un segundo y reanudan el video. Si nos vamos a la tabla, nos está diciendo que esto de acá es a 50 Hz en la red. Y nosotros sabemos que nuestra red, que es el del inversor, está operando a 52,64 Hz. Por lo que no podemos llegar y ocupar esto porque nuestra frecuencia de la red no son los nominales que nos dan en la tabla. Por lo que hay que cambiar este valor por el adecuado, ¿cierto? Que no es muy complicado. Es una relación lineal, ¿cierto? Nosotros sabemos que X1, ¿cierto? Es igual a W1 por L de un inductor, y X2 es igual a una W2 por L. Entonces, X1 partido en X2 es igual a W1 partido en W2. En este caso nuestro X2 es el que queremos ahora. Nos queda esto. Y esto nos da... No lo tengo calculado, pero nos da, a ver, 52,64 Hz dividido en 50 por 0,35. Nos da 0,36848. Entonces es este nuestro X equivalente prima. Ya no, pero. Y este sí puede ir en la ecuación de acá. Y bueno, con esto ya tenemos todos los valores, ¿cierto? Y despejando entonces para el voltaje, nos va a quedar que el voltaje del inversor debe ser igual a 95,06 volts. ¿Cierto? Entonces en este ejercicio en la parte C también se vio cómo la máquina de inducción nos puede servir para transformar frecuencias, así se ve como el uso de transformador pero también de frecuencias,
Así que espero les haya quedado claro el primer ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. Ya. Bueno, ahora en el ejercicio 2 también ahora lo que tenemos es un generador síncrono de nuevamente, tus pares de polo, solo que este está acoplado a la máquina de session. Entonces si hacemos un dibujito, ¿cierto? Vamos a hacer un dibujito más o menos así. Uy, ahí. No, qué horrible. Perdón. Ahí, ¿cierto? Ahí. 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 ¿Cierto? Donde esta es un MS, ¿cierto? Dos pares de poros nos dice el enunciado. Rotor cilíndrico. Está alimentado a la red por 220 volts a 50 Hz. Tenemos el DC, ¿cierto? Que es el motor que lo hace girar. Y el objetivo final de este problema es calcular el voltaje necesario para que podamos cumplir las especificaciones de este ejercicio. En este caso es un proceso inverso, donde partimos desde la máquina síncrona para determinar los parámetros de una máquina DC, que no, parecido, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es calcular al tiro la velocidad síncrona del sistema, o sea, de la máquina síncrona, que va a ser igual a la mecánica, ¿cierto? Que va a ser el eje que va a estar girando a cierta velocidad mecánica. Y esto es de 50 pi radianes por segundo, que sabemos que son 157,08 radianes por segundo. Nos están diciendo que nuestra máquina a la red, más de los 220 volts, debe entregar 5000 watts y 1200 par, ¿cierto? Con este es nuestro P y este es nuestro Q. Si nos vamos a nuestro diagrama de potencia, ¿cierto? Sabemos que este es P, este es Q. Entonces lo que vamos a tener es así, es lo siguiente, pam pam. Donde este ángulo phi es nuestro factor de potencia. Por lo que la potencia aparente que es suministrada a la red, si hacemos el cálculo del triángulo, nos va a dar 984 bar. Y nos sabemos que nuestro phi es igual a arco tangente de Q partido P, es igual a 13,4957 grados. Yo lo tenía calculado. También nos dan el dato de la máquina síncrona, que XS son 4 y RS lo podemos despreciar. Entonces lo que nos piden en este ejercicio, y nos piden también calcular la corriente anual y el voltaje inducido en la máquina síncrona. Perfecto. Nosotros sabemos, igual que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Tenemos el eje. En este caso no hay resistencia, ¿cierto? Y aquí tenemos el voltaje de salida, que no sé qué es 220 volts, y esto es 4 volts. Y nosotros por la malla tenemos, ¿cierto? Lo mismo de siempre, que eje, ¿cierto? Más menos es igual a 200 al voltaje, ¿cierto? Más J por 4 por I armadura. Y nosotros podemos calcular la corriente de armadura, ¿cierto?
como S partido en el voltaje, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que V por I es igual a S, por lo que si despejamos tenemos esto de acá. En este caso la corriente armadura es igual a 20, el módulo en este caso, ¿cierto? 23,300, esto de acá, amperes. ¿Cierto? Y también sabemos el ángulo de la corriente porque lo calculamos mediante aquí antes, ¿cierto? Entonces, si hacemos, lo escribimos completo, ¿cierto? Tenemos el módulo con un desfase de 13,4957 grados. Entonces, aquí, eje es igual a ¿qué? A 220 volts, ¿cierto? Con desfase 0, pues como nuestra referencia, más a esto se le van, por el J, ¿cierto? A esto se le van a sumar más 90 grados y esto se va a multiplicar por 4, por lo que nos vamos a encontrar con 93,4904 con un desfase de 103,4957 grados. Nuestro eje es igual a coseno, ¿cierto? 103,4957 por 93,4904 más 220, casi se me cae la calcular, 198,182 y seno de 103,4957 por 93,2904 más J 90,91. Y esto haciendo el elevado al cuadrado, la raíz, y sacando el ángulo, nos va a quedar que es 218,038 24,6418 grados, ¿cierto? Y esto también nos dice al tiro que nuestra máquina síncrona está operando como un generador subexcitado, ¿cierto? Esto es porque el voltaje G es menor que nuestro voltaje de salida. Y también podemos identificar de acá nuestro ángulo de carga. Y haciendo un pequeño diagrama fasorial, ¿cierto? Nos encontramos en nuestro voltaje, ¿cierto? El de salida 220. Luego son 24, estos serían 45, por ahí, yo creo. Por ahí, ¿cierto? Sería el eje. Luego la corriente es de 23, por lo que sería como así, y con como la mitad aprox, ahí. Sería como así, quizás está un poquito exagerado. Cuando lo multiplicamos y lo sumamos, ¿cierto? Quedaría como que llegaría hasta acá, ¿cierto? Que JXS por IA, y aquí sería solo IA. Así nos queda nuestro pequeño diagrama fasorial. Y déjenme ver si tengo que decirles algo más de esto. Tuvimos el ángulo de carga. Así, y también lo importante de esto es darnos cuenta de que nuestro generador a la red está entregando potencia reactiva, ¿cierto? Y además, y esto también podemos haber identificado en el diagrama en el que opera nuestro generador, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Por dos razones. Viendo el tiro al Q, ¿cierto? Que nuestro generador está entregando ¿cómo se dice el diagrama Q? Está entregando reactivo a la red, o podríamos habernos esperado hasta esta parte de acá, donde está subexcitado, por lo que eje es menor a B, ¿cierto? Estas dos condiciones nos indican en el diagrama de PQ en el que está operando. Entonces con esto determinamos las condiciones en las que está operando nuestra máquina síncrona con las condiciones dadas, ¿cierto? Ya. Ahora
em, nos piden, perdón, me perdí, ¿en qué nos pedían? Ya, voltaje inducido lo calculamos, la corriente también y su punto de operación. Por lo que ahora nos debemos pasar a la máquina de C, ¿cierto? Y nuevamente, igual que antes, siempre equilibrio de torques. ¿Quién es carga? ¿Quién entrega torque? ¿Cierto? Tenemos torque ms, ¿cierto? Más torque DC, ¿cierto? Más torque fricción, ya esto es igual a 0. Nuestro torque DC es el que permite que todo el sistema se mueva, ¿cierto? Porque es nuestro motor, por lo que esto es positivo, ¿cierto? Esto es una carga, voy a hacerlo con azul, al igual que la máquina síncrona, que es una carga. Por lo que si lo hacemos con valores absolutos, ¿cierto? Torque ms más torque F debe ser igual al torque DC de nuestra máquina DC. Nosotros antes calculamos la potencia, ¿cierto? La velocidad mecánica, y sabemos que torque es igual potencia partido velocidad mecánica. Igual que antes, no tenemos por qué calcular la potencia mediante la fórmula de P igual EG por B partido en XS por seno, ¿cierto? Lo podemos hacer, pero podemos ahorrar 30 segundos en eso, sabiendo que directamente la potencia que está entregando acá, ¿cierto? Es directamente la potencia que le está entregando el torque. Por lo que simplemente sería 5000, ¿cierto? Dividido en cientos, vamos a poner pi nomás, 50 pi, más el torque que nos decían que era del tipo 0,1 por Wm, o sea 50 pi, y esto es igual al torque de C. Si hacemos los cálculos, 50 pi, 5000 y un answer, ¿cierto? Más 50 pi por 0,1, digamos que el torque de C es igual por 27,539 newtons metro, es igual al torque que nuestra máquina de C debe entregar, ¿cierto? Luego la condición de torque de fricción. Ya, perfecto. Ahora nos pasamos a la máquina de C. Como es una máquina de C shunt, sabemos las ecuaciones que aplican para ella, las cuales son las siguientes. El torque es igual a la inductancia rotacional por IA por IC, y que el inducido, ¿cierto?, es G por Wm por IC, ¿cierto? Y acordándonos de que la máquina de C shunt es de la siguiente manera. Aquí va el G más menos, ¿cierto? Vamos a hacerlo, no sé, ahí, ahí quedó feo igual. Y aquí está nuestra alimentación, ¿cierto? Que es la misma para el campo y para la armadura, porque estamos en conexión shunt. Nos dan RA, ¿cierto? Igual 2,5 ohms, ¿cierto? Y un RC igual 2,5 ohms. Esto nos lo dan. Y nos están pidiendo también que la corriente de armadura sea igual a 40 amperes. Ya. Entonces, ¿qué valores conocemos? Conocemos esto, ¿cierto? Conocemos esto. Y conocemos esto.
y nos están y tenemos que calcular el inducido, ¿cierto? Por lo que podemos hacer es de esta ecuación de acá, perdón, si de esta, en torque, no, perdón, me confundí, aquí, eje partido en Wm por Ic es igual a nuestra inductancia rotacional, ¿cierto? Luego, lo que vamos a hacer es reemplazar acá sí, por IA por IC. Esto lo cancelamos y nos va a dar que el eje, perdón, si despejamos eje, porque tenemos todos los datos, es igual a 186.682.52 volts. Que luego tenemos esto, ¿cierto? Como es DC, esto no nos importa. Nos va a quedar voltaje es igual EG más IA por RC. Perdón, RA. Esto nos da un voltaje de 286.682.50. Y con esto tenemos el ejercicio listo. Está revisando si faltó algo, pero veo que no. ¿Cierto? Entonces lo mismo es parecido al ejercicio anterior. Identificar los torques, quiénes son cargas, quiénes entregan, la máquina síncrona, identificar potencia de nuevo, ángulo de carga, diagrama PQ y eso. Y también una máquina de C que por lo que he visto se confunden harto también. Hay veces donde el ejercicio de C no te dan, por ejemplo, el valor G. En este caso no fue necesario ocuparlo, ¿cierto? Pero en algunos, lo borré completo, en algunos ejercicios no te lo dan, pero sí dan los valores nominales. Entonces, cuando te dan valores nominales, ¿cierto? Por ejemplo, te dan la corriente de campo, voltaje nominal, armadura nominal, torque nominal, etcétera. Uno puede calcular el G con los valores nominales de una máquina. Se puede calcular con los valores nominales. Y el G lo consideramos más o menos, lo consideramos constante para efectos de este curso. Espero que les haya gustado y les haya quedado bien claro. Éxito en final del semestre.